Muy buenas tardes. Mi nombre es Jessy Martínez, cursante del quinto semestre de Administración de Desastres en la UNEFA, extensión Puerto Píritu. Le doy la bienvenida a nuestro profesor, el licenciado Freddy Potiche, quien va a dar la asignatura de Protección Civil 2 y con quien en esta tarde tenemos esta disertación audiovisual, en este caso en relación al objetivo 1.1 relacionado con la historia de protección civil. Para iniciar con lo que es la protección civil en el mundo, tenemos que irnos al punto de partida de todo este concepto de la defensa y la protección civil. ¿De dónde se originó la necesidad de crear estas comisiones y estas brigadas de personas organizadas para proteger a la población? El origen se inicia principalmente a partir del año 1935, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que países como por lo menos Inglaterra fue fuertemente afectado por los ataques de las armas de Alemania y quedó fuertemente devastado. Las consecuencias de estos ataques sobrepasaron todas las medidas de protección y de seguridad que para el momento existían, que para el momento tenían las organizaciones formales, como en el caso existían los bomberos. Y para ello hubo la necesidad de conformar lo que se llamó cuadrillas de voluntarios civiles, que pudieran dar su aporte y su apoyo para las labores que estaban realizando los cuerpos organizados ya formales, como los bomberos, como ya hemos dicho. A raíz de allí, se empieza a tomar en cuenta lo que es ese concepto de defensa civil, de protección de la parte de los civiles de una manera organizada. Es así como vemos que a partir de la firma del Tratado de Ginebra en 1949, a través del protocolo adicional número 1, queda estipulado legalmente para los firmantes de este tratado todo lo relacionado con la protección a las víctimas de los conflictos bélicos. Más adelante vemos otra referencia histórica en lo que fue el terremoto de México de 1985, donde México fue fuertemente afectado y a partir de allí decidieron crear el Sistema Nacional de Protección Civil en México. Un sistema que se formalizó luego entre los años 1988 y los años 1990 como Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ya esto es más cercano a nosotros, ya estos son los primeros indicios de la defensa civil y la protección civil en el área de Latinoamérica. Chile también, a raíz de varias catástrofes como sismos, pues también fue uno de los países pioneros en América Latina de la conformación de estos organismos denominados defensa civil en nuestro continente. Ya viniéndonos a lo que es nuestro país, Venezuela, nos encontramos desde el periodo de la independencia, ya tenemos ciertos pininos de la organización de la población en su propio apoyo y defensa. Entre los años de 1812, por ejemplo, se dio un terremoto en Venezuela. Entre los años de 1814 y 1816 tuvimos lo que fue la emigración a Oriente, que fue causada
por los ataques de las fuerzas realistas a la ciudad de Caracas y causando que muchas personas tuviesen que huir, en este caso, al oriente del país. Hubo una gran movilización de adultos, niños, ancianos, y todos ellos necesitaron apoyo. Para ello se crearon las juntas de subsistencia, unos cuerpos organizados dentro de esa misma población civil para encargarse de asegurar todo lo relacionado con la alimentación y con el refugio de estas personas que se estaban movilizando desde Caracas al oriente del país. Más adelante empezamos a ver cómo en los periodos presidenciales, por ejemplo en 1936, el presidente López Contreras creó lo que se denominó puestos de socorro para prestar servicio médico a víctimas de accidentes. Y paralelo a eso, creó lo que llamó el botiquín de emergencia. Dos tipos de organizaciones para defender, proteger y apoyar a las personas que fuesen víctimas de cualquier tipo de accidente dentro del territorio nacional. En 1943 vemos que el presidente Medina Angarita creó la denominada Junta Nacional de Socorro a raíz de unas inundaciones muy fuertes que se dieron en nuestro río Orinoco, que afectaron fuertemente la zona, dejando personas sin vivienda, dejando desalojos, dejando ciertas consecuencias que también ameritaron el apoyo, más allá de solo los organismos de atención primaria de la propia comunidad organizada. En 1958 en Venezuela se creó la División de Socorro y Defensa Civil y posteriormente esta pasó a ser en 1961 la Comisión Nacional de Socorro, ya teniendo un rango a nivel nacional. A raíz del terremoto de 1967 en Caracas, se creó el Comando Unificado Médico Asistencial. Allí tuvo una muy destacada actuación ese incipiente organismo que ya se venía denominando Defensa Civil, donde ya con este nombre se viene recalcando lo que es el concepto de protección de la parte civil de la población para sus compatriotas, sus propios conciudadanos. En 1979, la Comisión Nacional de Defensa Civil pasa ya formalmente a ser parte del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de la Nación. Entonces ya aquí esa organización incipiente, esa organización que era, se puede decir que independiente, llamada Defensa Civil, ya se le da un rango mayor y ya pasa a ser parte del Consejo Nacional de Seguridad de la Nación, parte del Estado Nacional. Entre 1996 y 1997 se crea el Sistema Nacional de Defensa Civil. Este entra dentro del reglamento de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa, donde allí se dan entonces ya unas pautas específicas de la conformación y del funcionamiento de esa organización de defensa civil que ya va tomando forma ya con legalidad dentro de Venezuela. Y allí hay un punto muy importante. En ese reglamento, por primera vez, se les da el rango de funcionarios públicos a las personas que trabajaban allí. Ya dejan de ser simplemente voluntarios civiles y ya empiezan a ser funcionarios públicos de la nación. Un giro que representa mayores beneficios para estas personas que daban su trabajo de manera voluntaria. En 1998
viene el punto de quiebre en Venezuela. Sucede el deslave de Vargas. Deslave, tragedia que afectó a todo el país de una u otra manera. El estado, para entonces Vargas, ahora estado La Guaira, se vio totalmente devastado, totalmente arrasado por la fuerza del agua, y las autoridades se dieron cuenta de que el país no estaba preparado para asumir este tipo de tragedias. No teníamos la capacitación para echar adelante y para afrontar las consecuencias de una tragedia natural de ese calibre. De allí que en 1999, con el decreto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se haga un inciso especial en el capítulo 4 de los cuerpos de seguridad de la nación, para allí en el ordinal 4 ordenar la conformación de una organización de protección civil y administración de desastres dentro del rango ya constitucional. Esto posteriormente queda estipulado en la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que sale en Gaceta Oficial número 5557, con la cual nos manejamos hasta ahora. Es importante para nosotros como administradores de desastres, como futuros licenciados en administración de desastres, entender que de allí, de esa tragedia del deslave de Vargas y de ese cambio de lo que era defensa civil por lo que pasó a ser la Organización Nacional de Protección Civil, nace nuestra carrera en Venezuela, nace la necesidad de educar a licenciados en administración de desastres y gestión de riesgos. Espero, profesor, haber podido cumplir con las expectativas del objetivo. Espero que esto sirva para futuros compañeros y haber cumplido con la asignación que se nos colocó para este primer objetivo. Muchas gracias por su atención.